Bienvenidos a todos al webinar Estrategia Legal Empresarial durante y post-COVID-19. Lo primero, agradecer al despacho Ontier Alburquerque, en la persona del licenciado José Manuel Alburquerque, socio director de la firma, por facilitar siempre un espacio y los recursos humanos para que nuestros socios puedan estar al día. Agradecemos también a Carlos del Valle, director de Desarrollo de Negocios de Ontier y miembro de la Junta Directiva, por esta iniciativa, esfuerzo y dedicación en nuestra Cámara. Para aquellos que no nos conocen, la Cámara Oficial Española de Comercio, con más de 95 años de labor ininterrumpida, es una entidad privada sin fines de lucro que ofrece servicios profesionales a sus asociados, a empresas y ciudadanos en general. Es el punto de encuentro en la representación, promoción y defensa de los intereses generales de comercio entre República Dominicana y España. Sin más, le cedo la palabra a don José Manuel Alburquerque. Muy buenos días a todos y muchas gracias a la directiva de la Cámara Oficial de Comercio de España por permitirnos compartir este interesante webinar sobre estrategia legal empresarial durante y post-COVID-19. Desde Ontier Alburquerque hemos estado desde el primer día del estado de emergencia atentos a todas las disposiciones implementadas por las autoridades gubernamentales que puedan incidir en el desempeño de las empresas, lo que nos ha permitido ponderar y estudiar las consecuencias de estas disposiciones, así como de indagar sobre las herramientas legales que pudieran utilizar las empresas para el inicio de sus operaciones. En el día de hoy vamos a tratar temas relacionados con el derecho societario, en la reorganización y la reestructuración de las empresas, las medidas tributarias implementadas por el gobierno, las relaciones contractuales ante el estado de emergencia entre particulares, el estado actual del sector eléctrico, y por último trataremos en el ámbito laboral la continuidad o terminación de los contratos de trabajo. Sin más, me permito otorgarle la palabra a la licenciada Gina Hernández, nuestra primera expositora, socia de nuestro departamento mercantil. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Gracias en primer lugar a la Cámara nuevamente por darnos este espacio para compartir con ustedes algunas informaciones que entendemos que son de gran importancia para el sector empresarial. Gracias a todos por su participación en la mañana de hoy y sin más preámbulos iniciamos de inmediato lo que es la ponencia. El primero de los temas que vamos a tratar es sobre el manejo de las cuentas anuales que las compañías tienen la obligación de presentar. A diferencia de cómo ocurre en España, donde mediante su Real Decreto 11/2020 las sociedades tienen una prórroga en el plazo para la celebración de sus asambleas anuales donde se rinden las cuentas de la sociedad, conforme nuestra normativa y las disposiciones legales establecidas en la República Dominicana, no tenemos una herramienta, una facilidad o una posposición sobre las fechas en que las compañías deben de celebrar sus asambleas ordinarias anuales. En este sentido, tal como podemos ver en este primer slide, cada uno de los tipos corporativos de las sociedades en particular deben de celebrar sus asambleas conforme establece la ley y sus propios estatutos. Así las cosas, la sociedad de responsabilidad limitada tiene un plazo de 120 días a partir de su cierre del ejercicio fiscal y social para convocar a la celebración de esa asamblea. El mismo plazo tiene la sociedad anónima y en consecuencia también la sociedad anónima simplificada. Exentos de celebrar la asamblea anual está la empresa individual de responsabilidad limitada, pero sí tenemos que hacer la precisión de que dentro del plazo de los primeros 3 meses, luego de su cierre social, debe de elaborar sus estados auditados y hacer su informe de gestión anual. ¿Qué nos quiere decir esto? Que independientemente de la situación que estamos atravesando con el COVID, los vehículos corporativos están compelidos por ley y por sus propios estatutos a celebrar su asamblea anual dentro de su plazo ordinario. Esto lo puede hacer a través de la convocatoria correspondiente y hacer su celebración dentro del plazo conforme establece la ley y los estatutos. Y si bien ha transcurrido ese plazo para celebrar la asamblea en atribuciones de anual,
podemos celebrarla como Asamblea General Ordinaria en cualquier momento dentro del ejercicio actual. ¿Qué facilidad tiene nuestra ley o qué beneficios? Es que la ley 479-08 y sus modificaciones permiten la celebración de las asambleas en medios digitales, en videoconferencia o en cualquier otro medio electrónico que sea posible asentar en la Secretaría de la Sociedad que evidencie que ese socio o ese accionista ha emitido su voto a favor o en contra y se ha tomado las decisiones con el quórum que se requiere conforme a normativa. Por esta razón es muy importante que tomen en cuenta todas las sociedades, independientemente del tipo corporativo de que se trate, y ponerse al día con la celebración de sus actas. ¿Por qué deben de hacer esto? Bueno, la ley de sociedades establece claramente ciertas sanciones específicas que recaen sobre el presidente, sobre el gerente y sobre los administradores en caso de que no celebren su asamblea o no convoquen la celebración de la asamblea dentro del plazo establecido por la ley. Esas sanciones en principio van por multas que van de 20 a 30 salarios mínimos dependiendo del tipo de sociedad de que se trate. Y en el caso particular de las sociedades de responsabilidad limitada, incluso va más allá, puesto que la sanción puede incluso convertirse en una pena de naturaleza preventiva de libertad. Entonces, tratemos en lo posible de evitar esto, poniendo al día sus empresas. La Cámara de Comercio está abierta, pueden celebrar sus asambleas no presenciales y proceder con el registro de manera oportuna. Si Emily me ayuda a pasar a la siguiente imagen, muy bien. Entonces, tomando en cuenta que las empresas van a conocer de su cierre fiscal del año 2019, que probablemente no reflejará este impacto negativo de las operaciones por efecto del COVID-19, es importante que al momento de aprobar esas cuentas tomen en cuenta que la ley permite algunos medios o digamos algunas herramientas que permiten a las sociedades organizarse y anticipar cualquier consecuencia de naturaleza financiera o cualquier impacto que puede ayudarles a prevenir lo que es un proceso de reestructuración. Así las cosas, nuestra normativa claramente señala medidas voluntarias mediante las cuales la empresa puede, primero, hacer inyección de capital. Los socios pueden muy bien decidir no repartir sus dividendos del ejercicio precedente, consignarlos a reservas para un futuro o bien reutilizarlos para inyectar capital fresco a la compañía y permitir que se mantenga, digamos, estable considerando la situación. Otra alternativa dentro de las medidas voluntarias está la capitalización de las deudas mediante las cuales los créditos de terceros bien pueden convertirse en acciones o en cuotas sociales, dependiendo del tipo de sociedad de que se trate, y así también se restablece lo que es el equilibrio patrimonial de la sociedad. Una tercera alternativa a ponderar sería entonces la reducción del capital social, donde los socios o accionistas deciden rescatar acciones o cuotas sociales para anularlas o cancelarlas y así, digamos, mantener el equilibrio de la sociedad a nivel fiscal y a nivel social también. En caso de que algunas de estas medidas no se tomen de manera anticipada, hay que tomar en cuenta muy claramente, independientemente del proceso de reestructuración, que existen medidas forzosas que hacen obligatoria a la sociedad tomar una decisión de esta naturaleza. Es el caso cuando la reducción del capital se ve afectado de forma sustancial, que en el caso de la sociedad anónima pierde las 2/3 partes de su patrimonio respecto del capital que tiene emitido, y en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada pierde por lo menos la mitad de su capital respecto del patrimonio. Ahí la sociedad en el segundo ejercicio, luego de evidenciarse esas pérdidas, está obligada a hacer algunas de estas medidas de manera obligatoria, o bien tendrá que disolverse, y es lo que queremos evitar. También hay que tomar en cuenta o considerar que en un proceso de reestructuración mercantil, independientemente del porcentaje del patrimonio que se haya perdido, el proceso mismo puede exigir o decidir
que se inicie alguno de estos procesos. A título de ejemplo, podemos hacer referencia a algunas sociedades multinacionales que hasta la fecha ya han tomado este tipo de decisión. Por ejemplo, la Shell, Molson Coors, Altria, que es la administradora de Marlboro, y General Motors, son algunas de las empresas que han decidido, por ejemplo, no repartir dividendos de sus utilidades del ejercicio precedente para consignarlos a reservas y hacer inyección fresca de capital. También ha decidido no hacer compra de acciones para mantener igualmente esas reservas que tienen en sus balances de ejercicios precedentes y así mantener el equilibrio y evitar en lo posible un mayor impacto. Fuera de estas alternativas, nuestra ley de sociedades también prevé otros procesos de reorganización interna que permiten también el equilibrio de la sociedad. Estas son la fusión, la escisión o la transformación a otro vehículo corporativo por consecuencia, digamos, de variación del capital. En el caso de la fusión, dos empresas bien pueden unir sus riesgos y sus capitales para evitar ese impacto, o bien una empresa puede segregar en varios vehículos corporativos más sencillos, más simples y más pequeños sus diversas actividades en caso de que tenga un abanico de objetos y así simplificar lo que es su operación, dependiendo de lo que es la necesidad puntual y la empresa en funcionamiento. Cualquiera de estas medidas son buenas a ponderar, siempre con el apoyo fiscal, contable y también legal antes de tomar una decisión. En materia, digamos, de reorganizaciones, podemos tomar los ejemplos claros de Abanca, que digamos es el banco más rentable en España, que ya ha anunciado que dentro del año 2020, a los fines de amortiguar la situación de la crisis, el incumplimiento del pago de los créditos y evitar que se descalabre el sector, han tomado como opción número 1 la de realizar procesos de fusión para adquirir carteras de créditos de otros bancos más pequeños, manteniendo siempre el control. Esa es una de las decisiones que ha tomado. Otro ejemplo que tenemos que mencionar es el Globalia y Viajes Barceló, que recientemente ha sometido a principios de abril un nuevo proceso o estrategia de fusión de las actividades asociadas a los viajes y ha sido validada con el visto bueno del Consejo Nacional de Competitividad, considerando esta situación del COVID. Es importante simplemente tomar en cuenta todas esas estrategias como opciones previas, anticipadas, si su sociedad actualmente no se encuentra en una situación de reestructuración, de disolución y liquidación forzosa, pero sí hay una proyección de que esto puede pasar. Estas son las alternativas y el abanico de opciones que debemos de ponderar. Visto esto brevemente, quiero darle la palabra a nuestra socia de litigios, Laura Polanco, quien nos va a hablar un poquito sobre la parte de la reestructuración mercantil. Laura. Muy bien, muchas gracias, Gina. Tomando en cuenta todos los escenarios muy interesantes que se han externado, ¿no?, de nuestra compañera, vamos a tomar la opción que en caso de que ya se decida reestructurar una empresa. Para esto tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Qué solución propone la legislación dominicana para el caso de las empresas que no logren superar las nuevas preocupaciones económicas surgidas en ocasión de la disminución de su productividad? ¿Y cómo puedo proceder para continuar operando? Lo primero es que debemos tomar en cuenta que nuestra legislación anteriormente lo único que prevía o establecía era el procedimiento de quiebra y liquidación judicial. Sin embargo, un gran avance para el desarrollo competitivo de nuestras empresas se ve plasmado en lo que es la Ley 141-15 del 7 de agosto del año 2015, la cual no entró en vigencia plena sino hasta que fue emitido el decreto número 20-17 del 13 de febrero del 2017, la cual establece su reglamento de aplicación. De ahí surge este vehículo económico denominado reestructuración mercantil, cuya ley es importante saber que tiene un carácter de orden público. Esto es que no puede ser derogada por convenciones particulares, salvo las excepciones descritas en la misma ley. Ahora bien, es importante saber para quiénes se aplica esta ley, obviamente. Esta ley está dirigida específicamente para las personas físicas, nacionales y extranjeras que tengan como actividad principal una actividad económica o comercial
incluyendo también con ello las empresas nacionales y con domicilio permanente en la República Dominicana. En ese sentido, ¿quiénes pueden solicitar este tipo de procedimiento? Bueno, tenemos al deudor, que es la entidad o empresa que está en dificultad financiera, con la salvedad de que para el caso de las empresas tiene que estar debidamente autorizado por el órgano de gobierno competente. También lo pueden solicitar cualquiera de los acreedores, siempre y cuando la creencia supere los 50 salarios mínimos, tal y como lo prevé la ley. Para estos casos, la ley en el artículo 29 establece condiciones o requisitos que las enumera textualmente. Es decir, que con una o varias de estas condiciones es que estas personas que ya hemos indicado puede iniciar un proceso de reestructuración. Entre ellos tenemos el caso cuando una empresa ha dejado de pagar los salarios mínimos a sus empleados de manera consecutiva. También el caso cuando ha dejado de pagar 6 cuotas fiscales correspondientes a su ejercicio, entre otras condiciones que la ley mismo establece de manera textual. Una vez ya definido la calidad de la persona, el tribunal competente, que hay un tribunal especializado para conocer este procedimiento, entonces tenemos varias opciones. Entre ellas está lo que es el acuerdo previo de plan, o es lo que se llama un proceso extrajudicial, la cual posee sus limitantes y es realmente bien cómodo iniciarlo, puesto que solamente es necesario homologarlo ante el tribunal y nos evitamos perder más tiempo simplemente ya con un plan ya definido. Otro proceso consiste en el procedimiento ordinario o extraordinario. Estos procesos es importante saber que se componen de 3 etapas. Está una etapa que es la etapa de verificación, la etapa de conciliación y ya en caso de ser necesario, pues la etapa de liquidación. Podemos pasar. Ahora bien, tomando en cuenta todo lo que es este ordenamiento legal, que realmente incluye condiciones, plazos y medidas sumamente importantes, vamos a definir lo que son los beneficios para yo tomar la decisión de reestructurar mi empresa. Como beneficios más importantes podemos destacar la recuperación del valor de la compañía, mantener la administración de la empresa para que pueda continuar operando y sus trabajadores obviamente laborando. Establecimiento de nuevas condiciones de pago, se prohíbe la terminación de contratos, la renegociación del tipo de interés de la deuda, también se prohíbe la suspensión de servicios públicos esenciales, el Estado puede continuar captando sus impuestos, los acreedores y proveedores pueden obtener el pago de su crédito, no afecta el estatus crediticio de las empresas o la persona física comerciante frente a las entidades de intermediación financiera. Esto es porque usted inicia un proceso de reestructuración, no quiere decir que usted no pueda obtener financiamientos y afectar su estado crediticio. Una ventaja también es que ante la unidad jurisdiccional y concurso de acreedores se advierte una concentración de procesos. También hay una mayor garantía frente a todos los acreedores debido a que hay una supervisión y una transparencia en el proceso. En este caso, el proceso está compuesto por varios funcionarios debidamente capacitados. También se suspenden las acciones judiciales, las vías de ejecución, desalojos y embargos que hayan sido iniciados, excepto los procesos de adjudicación previos. También hay acciones en nulidad que están permitidas para ser ejercidas con 2 años de antelación al proceso de reestructuración y también tenemos el aspecto de reincorporación de bienes. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a nuestra compañera Lourdes Medina, quien va a tocar otros temas dentro del departamento corporativo. Muchas gracias, Laura. Buenos días. Como avanzó Laura, voy a estar hablando sobre las medidas tributarias en ocasión del coronavirus, de la circulación del coronavirus en nuestro país. En sentido particular, los incentivos, digamos, o las medidas que ha tomado la Dirección General de Impuestos Internos para ayudar con la mejora de la crisis ante esta situación. Para iniciar, tenemos que respecto del impuesto sobre la renta del periodo fiscal 2019 para las compañías que concluían su ejercicio fiscal el 31 de diciembre, se aplazó la fecha de presentación y de pago de esa obligación tributaria del 30 de abril al 29 de mayo.
De igual forma, el impuesto sobre la renta para las personas físicas y sucesiones indivisas del periodo fiscal 2019 fue aplazado al 29 de mayo de 2020 y también fueron otorgados acuerdos de pago de 4 cuotas mensuales iguales y consecutivas. Dichos acuerdos de pago no contemplan intereses indemnizatorios, los cuales no serán aplicados dada la situación del coronavirus, y de igual forma son aplicados de forma automática a los contribuyentes. También tenemos que sobre el anticipo del impuesto sobre la renta de los periodos fiscales de marzo y abril de 2020, la Dirección General de Impuestos Internos dispuso la exoneración para las personas jurídicas o negocios de único dueño, y en cuanto a los grandes contribuyentes que siguen operando, dispuso que deben continuar pagando este anticipo, esta obligación. Sin embargo, aquellos que tienen circunstancias particulares podrían solicitar la exención, la cual será otorgada de manera total o parcial, según la situación de esa compañía, digamos. Respecto del impuesto sobre activos, se dispuso el aplazamiento de las cuotas del mes de marzo y abril al 29 de mayo de 2020, tanto para las personas jurídicas y personas físicas con negocios de único dueño. Emily, si por favor podrías pasar. Gracias. De igual forma, la presentación de la declaración del régimen simplificado de tributación en sentido particular para el sector agropecuario fue aplazada la fecha límite de presentación al 29 de mayo de 2020. También se dispuso el aplazamiento al 29 de mayo para la declaración jurada informativa de las asociaciones sin fines de lucro. Respecto de los impuestos arancelarios y el ITEVIS, en sentido particular para los equipos médicos y materiales médicos, como equipos que se están utilizando, dada la situación, como guantes, equipo desechable de vestimenta para los médicos, también materiales esenciales. Se dispuso la deliberación de la obligación del ITEVIS y de los impuestos arancelarios para todos los contribuyentes. También tenemos que el ITEVIS y el impuesto se emitió acuerdo de pago en 3 cuotas consecutivas, de igual forma sin interés indemnizatorio respecto del periodo fiscal de marzo de 2020 para todos los contribuyentes. Y finalmente, en el caso de los hoteles, se hizo una inaplicación temporal de la tasa de los acuerdos de precios por anticipado. Es preciso tomar en cuenta que las medidas tributarias que han sido anunciadas por la Dirección General de Impuestos Internos se han ido tomando sobre la marcha y hasta el momento no se prevén cuáles medidas serán anunciadas para la recuperación luego de la crisis de las compañías, sino más bien que deberemos esperar a ver cuál será la decisión de esta administración tributaria. Muchas gracias. Ahora les dejo a mi compañero Derek Hernández, también del Departamento Corporativo. Muy buenos días. Yo les voy a hablar de las relaciones contractuales y de los efectos de tanto el estado de emergencia como la declaratoria de pandemia sobre estas. En primer lugar, hace falta explicar qué es el caso fortuito y la fuerza mayor y si existe alguna distinción entre ellas. Básicamente, el concepto de caso fortuito es una figura jurídica creada para que un hecho inevitable e imprevisible que impide el cumplimiento de una obligación provoque que ese incumplimiento sea eximido de responsabilidad. Lo que esto quiere decir es que en caso de que un hecho se determine que es fuerza mayor o caso fortuito, el que incumpla por este hecho no incurrirá en responsabilidad por ese incumplimiento. La diferencia teórica entre ambos términos es que el caso fortuito es de fuente humana y la fuerza mayor es de fuente externa, generalmente vinculado con catástrofes naturales y cosas por ese estilo. Los elementos para identificar la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor es la exterioridad, imprevisibilidad, irresistibilidad y un cuarto elemento del vínculo de causalidad entre ese hecho y el incumplimiento. Los efectos de que un hecho sea considerado de fuerza mayor es que, como les adelanté, exime de responsabilidad por el incumplimiento
exonera totalmente la responsabilidad del que incumple por este hecho y dispensa o suspende el deber de cumplimiento. Lo que eso quiere decir que en caso de que un hecho provoque el incumplimiento de una obligación por ser de fuerza mayor, este que incumpla, además de no tener la obligación de cumplir, al menos por el momento, no incurrirá en responsabilidad por ese incumplimiento. Pero ¿cómo hacerla valer? ¿Cómo hacer valer esta excusa para evitar el incurrir en responsabilidad por ese incumplimiento? Y es que el Código de Procedimientos Civiles establece una prescripción no expresa para este tipo de casos, sino para todo tipo de casos de responsabilidad civil contractual de 2 años, por lo que lo recomendable es hacerle saber a la contraparte contractual que va a incumplir la obligación al momento de que correspondía cumplir la obligación, comunicándole que existe un hecho de fuerza mayor que impide ese cumplimiento. Y la otra parte, o el que decide impugnar que esto sea un hecho de fuerza mayor, deberá reclamar la responsabilidad civil dentro de los 2 años del incumplimiento. En caso de que lo que se busque ante esta situación no sea excusar el incumplimiento, sino restablecer un balance contractual que se ha perdido por el cambio en las circunstancias pactadas, entonces existen otras figuras jurídicas como la teoría de la imprevisión, que se manifiesta generalmente a través de cláusulas de excesiva onerosidad o la cláusula rebus sic stantibus. Estas cláusulas necesariamente deben existir en el contrato, ya que a diferencia del caso fortuito o fuerza mayor, que el Código Civil Dominicano lo suple, en los contratos de aplicación de la ley dominicana, donde no exista la cláusula de excesiva onerosidad, el Código Civil no suple, por lo que no se restablecerá el balance en caso de que se pierda por un evento como el actual. Las condiciones para que un hecho sea considerado como que desbalancea el balance contractual y que pueda ser rebalanceado a través de una cláusula rebus sic stantibus son que existan nuevas circunstancias imprevisibles e inevitables y que hayan supuesto una ruptura del equilibrio entre las partes contratantes. Podemos pasar al próximo slide, por favor. En primer lugar, debemos hacer la distinción de que, como ya les adelanté, la cláusula de fuerza mayor no necesariamente debe existir en el contrato, sino que la misma está implícita porque existe en el Código Civil y suple a todos los contratos. Sin embargo, si existe una cláusula en el contrato donde se explique qué hechos son considerados de fuerza mayor y cuáles no, es más fácil determinar cuáles son los efectos de esta pandemia y del estado de emergencia en el cumplimiento del contrato. En principio, no son exoneradas las obligaciones dinerarias por causa de fuerza mayor, y esto es en principio porque en la actualidad, aunque no fueron exoneradas las obligaciones, se recomendó a las entidades de intermediación financiera la aplicación de la solidaridad contractual, cosa que ya es conocido que se han tomado medidas de otorgando facilidades de pago o extinción de obligaciones, al menos por el momento, para los usuarios de este tipo de herramientas. En caso de que las partes no estén de acuerdo en los efectos de este hecho, en las obligaciones del contrato, o sea, si son eximidas o no, y si este hecho es considerado de fuerza mayor, deberá intervenir una autoridad jurisdiccional competente, sea el tribunal civil o sea un tribunal arbitral, para dirimir esta diferencia. Los efectos de la pandemia deben ser distinguidos de los efectos del estado de emergencia, ya que aunque lo más probable es que la dificultad de cumplir una obligación se vea afectada por el efecto del estado de emergencia, porque la pandemia como tal no ha impedido las obligaciones, sino las medidas tomadas para paliar esta crisis sanitaria. En el caso de la diferenciación en este tipo de obligaciones, es porque una es de fuente humana, como es la declaratoria de estado de emergencia, y otra es de fuente externa, como es la pandemia. A continuación,
los dejamos con Emily Zucar del Departamento de Energía para que continúe con la presentación. Muchas gracias, Derek. Un poco a propósito ya de la intervención que has tenido, voy a hablar primero sobre el estado actual del sector eléctrico y cómo se ha comportado en el mes de marzo y abril, que son básicamente los que han sido afectados económicamente por la pandemia. Y luego voy a hablar un poco sobre cómo se invocan las cláusulas de fuerza mayor en contratos que son pertinentes del sector eléctrico, principalmente contratos de construcción, ya que el tema de la pandemia ha afectado básicamente a los proyectos que están en desarrollo. Bien, en el mes de abril tuvimos un panorama bastante, digamos, similar, que no ha variado mucho en relación a los meses anteriores del año 2020, en el que el gas natural fue la principal fuente de energía que alimentó el CENI del país, así como derivados del petróleo y carbón, y renovables se mantuvo bastante en el mismo sentido, con viento en un 5% y solar en un 2%. En temas ya administrativos, podemos ver que la CIE ha garantizado el suministro eléctrico durante la pandemia del COVID-19, sobre todo porque ha querido garantizar el suministro eléctrico a todos los ciudadanos y ha aclarado posteriormente que todos los usuarios regulados también deberán, no tendrán la obligación de pagar por estos meses, sobre todo hasta 10 días después de que cese el estado de emergencia. Básicamente suspende por unos meses el pago de la electricidad. Posteriormente, también se han suspendido los plazos de trámites administrativos ante la Comisión Nacional de Energía, así como se han reducido trabajos en otras instituciones del sector eléctrico, como por ejemplo se han suspendido o se han limitado las inspecciones a sitio de diferentes proyectos de generación. Un poco hablando ya de nuestras experiencias en el tema de contratos del sector eléctrico y un poco enfocándonos en temas de contratos de construcción de cualquier índole, podriendo ser contratos de EPC, de BOP, o bien contratos de suministro de máquinas o de materiales. Nuestro primer paso es invocar la cláusula aplicable, es decir, buscar la cláusula de fuerza mayor o caso fortuito que tengamos en el contrato, si la tenemos, y a partir de ahí entonces tomar las decisiones del lugar. Un punto de partida principal para poder, digamos, conocer el panorama que tenemos y poder reducir los retrasos en los trabajos a lo máximo posible, debemos determinar si el cronograma de trabajo está al día. Esto para poder identificar si los retrasos que tenemos podrán ser justificados con la fuerza mayor o son retrasos anteriores que no podrán ser justificados. En primer lugar, debemos tener conocimiento de cuál sería la división de costos al momento de que surge el evento, es decir, qué parte va a asumir cada gasto que se va a asumir a partir de que surja esta situación, determinar la suerte de las cuentas pendientes y por pagar durante el periodo de detenimiento de la construcción, aconsejando principalmente aplazar los pagos que sean onshore, o sea, de trabajos que sean en sitio, que deberán estar suspendidos, poder hablar con cada suplidor y, bueno, revisar cada contrato para no tener que hacer esos pagos, y posteriormente sí continuar los pagos que sean offshore, o sea, de trabajos que sean fuera de sitio y que se puedan continuar. Igualmente, tenemos que definir una política de costos. Esto es, reconocer la responsabilidad a quien le tocará temas de costos de retención, de almacenamientos de equipo, de tasas o de impuestos adicionales que surjan a partir de actuaciones que hayan que tomar de acuerdo al detenimiento de los trabajos. Igualmente, recomendamos que siempre hacer una adenda por escrito a su contrato, es decir, ya si el contrato está firmado es otro tema, habría que ver cuál que dice cada uno, pero como lección aprendida y para futuros contratos, podemos establecer en el contrato matriz una definición de un proceso de firma para adendas, en caso de que surja, claro, una eventualidad de este tipo y haya que volver a establecer un nuevo cronograma de trabajo. Debemos establecer un mecanismo de coerción para la parte reticente a firmar, es decir, debemos ajustar la firma de estas adendas para plazos, penalidades. Igualmente, podríamos, digamos, una solución es nombrar a un dispute board, que básicamente un consejo que decide sobre las actuaciones que se van a hacer. Y claro, debe incluir esta adenda, primero, la causa del retraso, o sea, un fundamento legal del evento. En este caso, por ejemplo, sería el decreto que declara el estado de emergencia nacional y que impide el seguimiento de los trabajos. Segundo, una duración estimada del detenimiento de los trabajos. Tercero,
cuáles serían las medidas de mitigación que se van a tomar, y cuarto, un nuevo cronograma de trabajo o plan de acción. Dentro de las medidas de mitigación, lo que debemos pensar primero, evaluar las tareas que pueden o no seguir su curso. Esto en relación de que si vamos a justificar el incumplimiento basado en una cláusula de fuerza mayor, este incumplimiento debe estar debidamente justificado y específicamente relacionado con el evento que imposibilita su ejecución. Es decir, los trabajos en sitio que se vean afectados por la fuerza mayor estarán justificados para ser detenidos. Sin embargo, los trabajos que se puedan seguir, que son tareas que no se encuentran en sitio, pueden seguir. Y por ende, debemos seguirlas para no, digamos, ultrajar el cronograma de trabajo. Por otra parte, debemos contemplar la opción de que tiene el contratista de subcontratar terceras partes para alcanzar el completion, que sería la entrega del trabajo. En este caso, es muy importante que ya del punto de vista del contratista, este tenga la libertad de modificar alcances de su subcontratista principal para que éste pueda, en dado punto, poder alcanzar la fecha que se ha planteado en su cronograma anterior o bien en su nuevo cronograma de trabajo. En los nuevos cronogramas de trabajo es importante tomar en cuenta lo siguiente, y que es el cronograma de la autoridad competente y o del off-taker que se tenga para ese proyecto debe estar relacionado con el nuevo cronograma de trabajo. Esto es, no podemos tener una fecha de entrega o de entrada en operación comercial o de cumplimiento que no esté de acuerdo al nuevo cronograma de trabajo. Es decir, que, por ejemplo, digamos que tenemos un contrato sea público o sea privado, bueno, público principalmente, necesitaríamos un documento por escrito de autorización o de prórroga que modifique ese cronograma de trabajo que tenemos con el Estado, por ejemplo. Por otra parte, debemos tomar en cuenta también los cronogramas que tenemos con nuevos contratos, es decir, contratos de suministro u otras subcontratas que tengan fechas diferentes de entrega o que simplemente se contradigan con el cronograma de trabajo que se tiene nuevo. Igualmente, y sobre todo más importante, es muy importante aplazar el CAP y el CAD, que serían las certificaciones de autorización provisional y definitiva, para que no se incurran en penalidades y demás, digamos, perjuicios para la parte contratante si esta no puede entregar a tiempo en relación a las dificultades que ha tenido para presentar su proyecto a tiempo. Eso ha sido todo por mi parte y estoy a disposición en la parte de preguntas y respuestas para cualquier asunto que tengan en este sentido. Ahora los dejo con Prinkin Jiménez, quien es nuestro asociado laboral. Prinkin. Sí, muy buenos días. Ante todo, muchas gracias por permitirnos participar en este webinar. A continuación, yo les hablaré sobre la continuidad o terminación de los contratos de trabajo. En la República Dominicana, la declaratoria de emergencia produjo un cese de operaciones comerciales no esenciales que cambió la forma en que se ejecutan los contratos de trabajo. Para sortear las dificultades y permanecer activos con las normas de distanciamiento social, la mayoría de las empresas ha hecho uso del teletrabajo. Pero, ¿qué es el teletrabajo? El teletrabajo ha sido definido como la actividad fuera del lugar de trabajo, haciendo uso de herramientas informáticas y de telecomunicaciones. En la República Dominicana, el teletrabajo no está regulado en la normativa laboral, aunque tenemos conocimiento de que existe un proyecto de ley que está siendo evaluado en el Congreso en estos momentos, el cual deberá ser consensuado entre trabajadores y empleadores. Dentro de los elementos que entendemos que deben ser evaluados al momento de hacer una normativa, sería la subordinación jurídica, la determinación de quiénes tendrán a su cargo el costo de las herramientas a ser utilizadas en el teletrabajo, tales como internet, computadora, energía eléctrica, la determinación de si existirá movilidad de teletrabajo a trabajo presencial, y también las limitaciones al control y vigilancia de las obligaciones del trabajador, como medida de supervisión y control. Finalmente, en cuanto al teletrabajo, es importante determinar las dificultades de cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad, por lo que hay que determinar si estos como trabajadores, al igual que los demás, van a tener derecho a los seguros de riesgos laborales. Lamentablemente, no todas las empresas han podido mantener los trabajos con el teletrabajo porque existen
existen contratos que no pueden ser mantenidos en ese sentido, lo que produjo la suspensión de los contratos de trabajo. ¿Pero qué es la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo? La suspensión no implica la terminación de los contratos de trabajo, sino que permite que el trabajador no preste el servicio acordado y el empleador no pague el salario acordado. Como esta es una situación muy drástica, el Estado en principios de abril del año 2020 dictó un decreto que creó el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleador, FASE, mediante el cual se dio una ayuda económica a los trabajadores durante los meses de abril y mayo. Y esta ayuda consiste en el pago de la suma de 5,000 pesos dominicanos hasta 8,500 pesos dominicanos a todos los trabajadores suspendidos. La suspensión puede tener una duración variada dependiendo de la causa que la origine. Si la suspensión es por mutuo acuerdo entre las partes, estas determinarán la duración de la misma. Ahora bien, si la suspensión es por una causa decidida por el empleador, tal como la que ocurrió con el COVID-19, que fue la del caso fortuito o fuerza mayor, no podrá superar de un plazo de 90 días dentro de un periodo de 12 meses, aunque este plazo es prorrogable. Para hacer uso de los efectos de la suspensión, debe ser comunicado al Ministerio de Trabajo, para lo cual estos han promovido unas mejoras en su sistema de registro laboral CIRLA, en el cual se puede tener acceso al formulario DGT-9, que es el de la suspensión de los contratos de trabajo, y al formulario DGT-12, que es el del cese de suspensión del contrato de trabajo. Pues una vez terminada la causa que originó la suspensión, el empleador está en la obligación de comunicarlo tanto al Ministerio de Trabajo como a los trabajadores para que reinicien sus funciones. Otra de las medidas que se han tomado en ocasión del COVID-19 ha sido la redacción de acuerdos de reducción de jornada y, en consecuencia, reducción de salario. Esto sí, porque el contrato de trabajo puede ser modificado por mutuo consentimiento siempre y cuando no se violen las reglas de salario mínimo del sector al que pertenezca la empresa. Pues lo primordial es preservar el trabajo y que la empresa pueda subsistir. No recomendamos la celebración de este tipo de contrato por una duración indefinida, sino un tiempo predeterminado hasta tanto supere la crisis. Finalmente, si durante o después del estado de emergencia la empresa se ve la necesidad de dar por terminado los contratos de trabajo, puede hacer uso de cualquiera de las formas de terminación de contrato de trabajo establecidas en nuestro código, las cuales pueden ser con responsabilidad o sin responsabilidad para el trabajador, pero dependiendo de cómo sea el reinicio después de la crisis, se podrá determinar si lo que será necesario sería hacer una reducción de personal, para lo cual se tendrá que hacer uso de las normas establecidas en el Código de Trabajo con asistencia del Ministerio de Trabajo. A continuación, estamos disponibles para las preguntas y respuestas que pudieran tener en torno a las presentaciones. Bien, muchas gracias, Prinkin. Aprovecho para comentarles que está disponible en la parte de Q&A, que la pueden ver debajo, las preguntas que quieran hacer. En primer lugar, vamos a responder algunas preguntas que ya teníamos previas, que habían hecho algunos participantes. Y bien, creo la primera pregunta es para Derek y hace la siguiente. Soy un inquilino de un local comercial. Por las disposiciones gubernamentales tengo impedida la apertura de mi establecimiento. ¿Tengo que pagar el alquiler aunque no pueda utilizar el local comercial? Sí, esta es una pregunta que la hemos recibido muchas veces porque suena ilógico que una persona, el inquilino, que no puede disfrutar del local comercial, que es la obligación principal del contrato, tenga que él cumplir con el pago, que es la contraprestación de esa obligación. Sin embargo, no importa que el caso fortuito o la fuerza mayor haya provocado que él no pueda accesar al local, la otra parte, que es el propietario, sí lo ha puesto a su disposición. Y es por un hecho de un tercero que él no puede utilizarlo, ni abrir, pero sí sigue teniendo allí sus mobiliarios, que quiere decir que sigue siendo
el inquilino de ese local comercial. Yo dudo mucho que luego de resuelta esta situación, los tribunales van a tener muchísimos casos como este. Yo dudo mucho que el tribunal vaya a determinar que no existía la obligación del pago. Sin embargo, les recomiendo a las partes, tanto inquilinos como propietarios, que se pongan en el puesto del otro y lleguen a acuerdos convenientes para ambos, porque aunque no haya una obligación de eximirle del pago o de darle facilidades de pago, lo recomendable es esto, entendiendo que su cocontratante o su contraparte contractual es la persona que luego de que esta situación cese va a seguir siendo su contraparte contractual. Ustedes van a seguir disfrutando del inmueble y van a seguir cobrando alquileres, así que lo ideal es, en la medida de lo posible, renegociar, al menos mientras dure esta situación, el pago del alquiler, aunque no creo que los tribunales vayan a determinar que no había que pagar. Perfecto, gracias, Derek. La siguiente pregunta sería para Gina y dice, quisiera saber cómo se determinaría qué proceso de reorganización procede en una empresa. Bueno, cada caso hay que evaluarlo de forma particular y concreta. Lo primero es identificar cuál es la situación de la sociedad, si ahora mismo se encuentra en una dificultad o si anticipan una dificultad o si ya la empresa venía con problemas anteriores. Como mencionaba en la presentación, hay medidas voluntarias y forzosas y procesos de reorganización, de manera que para poder dar una respuesta a eso en concreto, habría que ver la sociedad y su estado particular. Es importante hacer el señalamiento de que no solamente una de las herramientas o estrategia es suficiente o eficaz en el 100%. En muchas ocasiones anteriores, nosotros fácilmente armamos una estructura que incluye varias de las estrategias, como por ejemplo la inyección del capital conjuntamente con una capitalización, o bien la capitalización y luego la venta parcial de activos o fusión, de manera que cada caso debe de evaluarse de manera particular e independiente. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta sería para Prinking. ¿Cuáles implicaciones tiene una empresa que se afilió al Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado FASE de manera transitoria o por los meses otorgados y luego de algunos meses necesite prescindir de los servicios de algunos empleados que fueron afiliados a dicha facilidad? La suspensión de los contratos de trabajo es algo temporal y no implica la terminación del contrato, por lo que el hecho de que la empresa se haya acogido al programa FASE no le afectará en un futuro si decide terminar los contratos de trabajo por cualquiera de las causas que establece el código. Solamente habría que determinar las circunstancias en el caso puntual. Perfecto. Igualmente relacionado con el sistema FASE, la pregunta sería para Lourdes y dice, me interesa saber si los aportes a FASE serán considerados deducibles para el impuesto sobre la renta. Sí, la DGI ha anunciado que los aportes realizados a FASE serán deducibles para el impuesto sobre la renta. Sin embargo, hay que tomar en cuenta tres aspectos. En primer lugar, que el aporte complementario que haga el empleador debe ser a la misma cuenta donde el gobierno está aportando el subsidio. De igual forma que el empleador debe conservar la prueba y la documentación de que está haciendo sus aportes complementarios. Y finalmente debe declarar esos aportes en la declaración IR3, que es sobre los pagos a los asalariados mensuales, y también en la declaración IR2 el próximo año. Perfecto, gracias. El siguiente tema es sobre caso fortuito y fuerza mayor, sería para Derek. Indica que qué sucedería en el escenario de tener un contrato sin una cláusula de caso fortuito o fuerza mayor. Sí, aunque adelanté un poco de esto en mi presentación, yo sé que es un tema difícil de entender. La existencia de una cláusula de caso fortuito o fuerza mayor en el contrato, lo único que hace es prever los supuestos concretos en los que se aplicará esta cláusula. Lo que quiere decir que si existe una cláusula, sabremos si la cláusula fue redactada con suficiente detalle, sabremos
cuáles casos serán considerados de fuerza mayor y cuáles no. Mientras que si no existe la cláusula, nos debemos remitir a lo que diga la ley, la jurisprudencia y supletoriamente la doctrina. En concreto, aterrizando el concepto, lo que esto quiere decir es que en caso de que usted no tenga esta cláusula en su contrato, deberá llevar esto a los tribunales para que el tribunal determine si este caso, si estos hechos, en el caso concreto de su contrato, representó una situación de imposibilidad de cumplimiento de su obligación, por lo que deberá ser eximido de responsabilidad. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta también sería para ti e indica, tengo un préstamo con una entidad bancaria. ¿Estoy excusado del pago de este préstamo por haberse paralizado mi actividad económica? Bueno, si bien es cierto que esto, como adelanté, es una situación que afecta a todas partes, tanto a la entidad de intermediación financiera como a los prestatarios, como a todos. El Código Civil establece que en principio las obligaciones dinerarias no son excusadas por la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor. Esto entendiendo que el dinero es el bien más fungible que existe, por lo que en caso de que una obligación no pueda ser cumplida por el dinero que uno preveía que iba a tener, uno puede utilizar otro dinero. Eso en teoría suena con muchísimo sentido, pero en la práctica la realidad es que si no hay dinero, no se puede pagar la obligación, no se puede cumplir con el pago del préstamo. Por eso, lo que se ha recomendado ha sido la aplicación del concepto de solidaridad contractual, que ha sido lo que las entidades de intermediación financiera han aplicado. No están obligados las entidades de intermediación financiera a dar facilidades de pago, pero han acogido el llamado del gobierno dominicano y todos han otorgado ese tipo de facilidades. No existe un eximiento de responsabilidad por incumplimiento del pago de un préstamo ante esta situación. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta las pueden escribir por la sesión de chat. Tenemos esta que es para Gina. ¿Un proceso de reorganización por fusión conlleva algún pago de impuestos? Es importante hacer referencia aquí a que el Código Tributario de manera específica en su artículo 323 establece que los procesos de reorganización son neutralmente fiscales, lo que significa que cualquier proceso de fusión, escisión o incluso la transformación están exentos del pago de impuestos. Esto incluye lo que es el traspaso de activos de una sociedad a otra por efecto de estos procesos. Lo único que habría que pagar aquí sería en caso de que alguna de las sociedades sufra algún aumento de capital, se pagaría el 1% sobre el diferencial a aumentar. Ya fuera de esto, hay una exención total. Perfecto, gracias. Bueno, la siguiente pregunta sería para mí e indica, si tengo un contrato de PPA, ¿el plazo del cronograma queda suspendido o debo solicitar a la CDE la suspensión? Bueno, los contratos de PPA tienen cláusulas de fuerza mayor bastante específicas. Lo primero es que se debe notificar en el plazo de 48 horas a la CDE si es que hay realmente una imposibilidad de seguir con el trabajo. Posteriormente, estas cláusulas tienen una vigencia de básicamente permitir el incumplimiento por un plazo máximo de 6 meses. Es decir, que a partir de que se cumplan esos 6 meses sin haber podido dar cumplimiento al cronograma o de haber podido acordar con ellos un cronograma nuevo, entonces cualquiera de las partes, en este caso sería la CDE, tendría derecho de terminar unilateralmente el contrato. O sea que sí, por nuestra parte recomendaríamos que en caso de que se necesite un nuevo cronograma, un nuevo plazo, poder consensuar un documento por escrito con la CDE para poder entonces tener una nueva fecha de entrega. Esas serían todas las preguntas que tenemos al momento. Si no tenemos más, tendríamos unas palabras de despedida y con la buena noticia de que hemos culminado el webinar a tiempo. Muchas gracias a todos. Al parecer no hay más preguntas. Agradecemos a la Cámara por haber auspiciado este webinar y esperando que los contenidos que hayamos dado hayan sido de bastante frutos para todos. Muchas gracias.